Bueno, buenos días mis hermanos, nuevamente les saludo. Buenos días a la Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón. Amén. Y a todos los hermanos en la fe en Jesucristo, donde quiera que se encuentren, que sabemos que están en todo lugar, en este momento, igual que nosotros, alabando y bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En un mismo sentir, en un mismo espíritu, estamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar estudiando acerca de los atributos de Dios. La semana pasada hicimos una pequeña pausa, dimos un tema libre. ¿Alguien se acuerda cuál fue este tema libre? Está bien fresco, mis hermanos, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el tema? Que no nos afanáramos, ¿no? No te afanes, así, ese título le pusimos a la enseñanza que nos compartió nuestro hermano Rafa acerca de, pues precisamente de no afanarnos, ¿no? Si el Señor Jesús habló y enseñó, fue acerca de eso, ¿no? De no afanarnos, porque sabemos que nuestras vidas están en manos del Señor. Hicimos una pausita con ese tema, pero el día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar estudiando acerca de los atributos de Dios. Y el día de hoy a mí me tocó hablar acerca de la soberanía de Dios. Amén. La soberanía de nuestro Dios. Dicen mis hermanos, y yo lo creo así, que hay que dar un texto base. Hay que dar un texto base como referencia para poder empezar a estudiar la palabra. Yo te voy a invitar al Salmo 115, número 3, pero recuerda que yo me voy bien rápido, mis hermanos, en la lectura de los salmos, te los voy leyendo, y si tienes oportunidad posteriormente de volver a escuchar la enseñanza, de verla a través de YouTube, el canal se llama Eduardo Ortega Gutiérrez, pero aparece como Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón, y aparecen ahí todos los temas para que tú los puedas revisar. Estamos aprendiendo acerca de nuestro Dios, acerca de los atributos. Salmo 115:3, hablando acerca de la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Ese sería el tema, el versículo base del tema del día de hoy, hablando de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere. Nuestro Dios está en los cielos, sentado en su trono, y todo lo que quiso ha hecho. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que yo no voy a dar un tema base, voy a dar varios temas bases. Solamente escúchame. Salmo 135:6 dice: Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en los mares y todos los abismos. Isaías 46:9 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. O sea, Dios hace lo que Él quiere en su creación. Dios es soberano. Daniel 4:35 dice así: Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano. Es decir, el Señor dice y se hace, y no hay nadie que se pueda interponer para que su propósito y su voluntad se cumpla. ¿Ya vas entendiendo por dónde va la enseñanza de la soberanía de Dios? Amén. Dios es soberano, gobernante del universo, y Él hace lo que Él quiere con su creación, y no hay nadie que se lo impida.
Tenemos ahí ya 4 textos que nos van dando luz acerca de este tema. Y hay un texto más que te quiero compartir en Efesios 1:11, hablando acerca de la elección soberana de Dios. Dios es soberano en sus propósitos y dice: fuimos predestinados, cada uno de nosotros, mis hermanos, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, Dios, según el designio de su voluntad, según el consejo de su voluntad, según la determinación de su voluntad. Otra traducción dice: de acuerdo con su plan. El Señor hace todas las cosas de acuerdo con su plan y no hay nadie que se le pueda poner enfrente e impedir su propósito. Y eso incluye a Satanás, enemigo de Dios, adversario del hombre, y eso te incluye también a ti, mi hermano. No puedes oponerte al plan y al propósito, al designio de Dios. ¿Qué es la soberanía? Vamos entendiendo un poquito qué es la soberanía. Según un diccionario, dice: se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo. Hablando de nuestro país, México, somos un país soberano, decimos, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. Nuestro presidente es nuestro representante, nosotros delegamos ese poder soberano sobre él para que él lo ejerza en otros países. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Esta soberanía se puede ejercer, mis hermanos, sobre países, estados. En la historia bíblica vimos cómo reinos e imperios eran soberanos. Vimos al imperio persa, al imperio babilónico, al imperio romano, imperios soberanos que hacían lo que ellos querían, porque sabemos que la soberanía de Dios gobernaba sobre ellos. Y dice: cada uno de nosotros somos y podemos hacer nuestra voluntad, entre comillas, porque más adelante vamos a ver que ninguno de nosotros somos soberanos. Nosotros decimos que somos libres y soberanos. Esa es la soberanía según el diccionario secular. Pero la soberanía de Dios, mi hermano, que es el tema que nos interesa ahorita y que es totalmente diferente, dice: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor de los cielos y de la tierra. Está exaltado infinitamente más allá, por encima de las más eminentes criaturas. Si nuestro presidente de la República, o ahora nuestra presidenta de la República, tiene cierta jerarquía, el Señor, su soberanía está infinitamente muchísimo más arriba que la que puede tener ella, que la que podemos tener cualquiera de nosotros, cualquier criatura de Dios. Él, el Señor, es absolutamente independiente, no depende de nada ni de nadie, ni está sujeto a nada, y tampoco es influido por nadie. Veamos lo que dice Arthur W. Pink en su libro de la soberanía de Dios. Dice: decir que Dios es soberano es declarar que Dios es todopoderoso. Cuando tú y yo decimos Dios es soberano, estamos diciendo Dios es todopoderoso, y todo es todo, mi hermano. Él es dueño y Señor, creador, gobernante y sustentador de todo el universo. Él es el poseedor de todo el poder en el cielo y en la tierra, de manera que nadie puede deshacer su consejo, frustrar su propósito o resistirse a su voluntad. Te voy a leer esto porque luego a mí me da la impresión de que nosotros como humanos tendemos a hacer eso. Él es poseedor de todo el poder en el cielo. Tú no tienes ningún poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Él es el poseedor de todo el poder en el cielo y en la tierra, de manera que tú no puedes deshacer su consejo, no puedes frustrar su propósito o resistir a su voluntad. Yo me acuerdo en este momento hubo un discípulo de Jesús que quiso frustrar el plan soberano de Dios de que Cristo fuese a la cruz, cuando Jesús les decía:
es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea sacrificado. Y su buen amigo Pedrito, lo llamó a un lado y le dijo: Señor, no, mira, tranquilo, mira, no, ¿para qué te estresas? ¿Para qué? Llévatela tranquilo, estamos bien, mira, la gente nos está siguiendo, no, tú no, olvídate de eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas del hombre y no las de Dios. El Pedrito, queriendo dar un buen consejo, quería frustrar el plan soberano de Dios, que era que Cristo viniera a la cruz y muriera por nosotros. Imagina si Jesús no hubiera hecho caso a Pedro, ¿dónde estaríamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí seguiríamos, mi hermano. Nadie puede resistir a su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él gobierna sobre nosotros, que Él gobierna sobre las naciones, que Él gobierna sobre el universo. Así es. El Señor sube reinos, derriba imperios, determina el curso de las dinastías como a Él le parece mejor. Y nosotros solamente podemos declarar que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Yo recuerdo ahorita Apocalipsis, dice que el Señor, cuando Él venga, va a venir montado en un corcel blanco y que sus vestiduras y en su muslo trae escrito unas palabras que dicen: Rey de reyes, Señor de señores, el soberano de las naciones. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores, soberano del universo. El Señor montado en un corcel blanco, ese es su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. ¿Cómo te puedo simplificar todo esto que te acabo de leer, mi hermano? El comentario de Arthur W. Pink, los 4 versículos, 5 textos bíblicos que leímos al principio. ¿Cómo lo puedo resumir o lo puedo parafrasear? De la siguiente manera: Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a donde Él quiere, y que no hay nada creado en el cielo y en la tierra que se lo pueda impedir. No sé si ya nos quedó claro esto. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a donde Él quiere, y no hay nada creado que pueda impedir ese plan, y eso te incluye a ti. Tú no puedes jamás frustrar el plan soberano de Dios que tenga para ti, para tu vida, para tu familia, para todo lo que se refiere a ti. Nadie puede frustrar ese plan. Una persona, un grupo, una nación, un país, todo el mundo entero que se pusieran de acuerdo, jamás podrían frustrar el plan soberano de Dios. Escuché, y no sé si sea cierto, porque luego a veces ya no tiene uno que creer todo lo que escucha. Tú me decías, mi hermano, me decías que quieren quitar el evangelio en Estados Unidos, ¿verdad? De compartir la palabra. ¿Tú crees que pueden luchar contra el Señor? No. Este evangelio se va a difundir hasta el último rincón de la tierra, a pesar de que lo prohíban. Y a lo mejor sería bueno, porque entonces habría un avivamiento donde la gente tendría sed de leer su palabra y a escondidas tendrían que estar buscando y habría un hambre, ¿no? Quizás sea una zarandeada que Dios le quiere dar a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia busque, ¿no? Para que la iglesia busque, porque la iglesia está dormida, ¿no? Está dormida. Y para que valoremos lo que tenemos y no lo aprovechamos, ¿no? Eso es, nadie en el mundo entero se puede oponer al propósito y la voluntad de Dios. La palabra ha recibido muchos embates a través de la historia y jamás han podido desaparecerla. El diablo ha querido desaparecerla, pero mira, en la actualidad es cuando más creyentes debe de haber, ¿no? Debe de haber en el mundo. Mi hermano, sería uno más de los atributos de Dios que estamos estudiando, quizás uno de los más importantes. Recuerden que yo cuando hablé de la santidad de Dios dije que la santidad de Dios pues era como una gema que resplandecía entre todas las demás gemas. A lo mejor esta podría ser otra, pero
hablando del tema que nos compartió nuestro hermano Rafa, hablando de la simplicidad de Dios, en donde nos dice que todos los atributos pues están en una misma proporción, en un mismo nivel, que todos son importantes, que todos tienen la misma, el mismo valor, la misma importancia dentro de los atributos de Dios. Solamente es como nosotros los vamos viendo a través de ese prisma, cómo se van reflejando y cómo se van manifestando hacia nosotros. Pero este es un atributo súper importante. Si Dios no fuese soberano, Dios no sería Dios. ¿Tú te imaginas a un Dios en el cielo que no fuera soberano? ¿Para qué le serviría a Dios tener un trono en el cielo si no puede mandar ni a los ángeles que están en su presencia y decirles hagan algo y nadie lo obedece? Pues entonces no es soberano y ni es Dios, ¿no? Todos los atributos son importantes, todos ellos se complementan, se combinan de tal manera para bendecir a su pueblo. Yo pensé que era todos los atributos son importantes. La simplicidad de Dios nos explica eso. Bien, mis hermanos, ahora, ¿ustedes entienden lo que acabo de decir? ¿Entienden lo que acabo de explicar? ¿Entienden lo que acabamos de leer? Entendemos que Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, y no hay nadie que se le pueda. En este momento, mis hermanos, podríamos dar por terminado la enseñanza y quedó claro, ¿sí o no? Clarísimo, no hay duda, todos nosotros sabemos y entendemos que Dios es soberano. Pero ¿qué creen? Que hay mucha gente que no lo entiende. Y por esa mucha gente vamos a tener que meternos un poco más a la palabra y reforzar el conocimiento. ¿Cuánto llevamos? Ya en 5 minutos ya habíamos acabado y vamos directos a la comida, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco más, porque hay mucho más que tenemos que aprender acerca de la soberanía de Dios. A veces la entendemos mal, a veces nos confundimos, la aplicamos mal, creemos cosas que no son, y de verdad que esto nos va a dar mucha luz. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso el Señor ha hecho. Bien, mi hermano, te voy a decir algo que va a dar pie a la continuación de esta enseñanza. La Trinidad de Dios es un tema difícil de entender, la seidad de Dios es un tema difícil de creer, la simplicidad de Dios es un tema difícil de creer, la soberanía de Dios no es un tema difícil de entender, ¿estás de acuerdo? Pero es un tema difícil de aceptar. Todos lo entendemos, pero no aceptamos que Dios es soberano en mi vida y que Él gobierna mi vida y que lo que debo de hacer debe ser enfocado para la gloria de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces creo que es ahí donde nos está fallando. Lo entiendo, pero no lo acepto. Todos saben que Dios está sentado, que Dios reina, pero no pueden aceptar que Él esté sentado en un trono altísimo gobernando el universo. Tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿tú crees que Dios está en el cielo? Sí. ¿Tú crees que Dios gobierna tu vida? Te va a decir, no, pues no, porque yo hago lo que la soberanía permisiva de Dios me permite hacer, porque hasta en eso Dios es soberano, en permitirte hacer ciertas cosas, porque Él está trabajando en ti. No somos libres, mis hermanos, no somos libres, somos de Él por creación, por salvación, por redención. Él nos creó, Él nos sacó del barro, Él nos formó, Él nos dio vida. Somos de Él, somos de Él. Decía Pablo, esclavos por amor. Pablo llegó a la conclusión al final de su vida que él era un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. En alguna de sus epístolas dice, ¿no? Pablo, esclavo de Jesucristo. Ya no era siervo, ya no era apóstol, él era esclavo. Esclavo de Jesucristo. Después de que él hacía lo que él quería, terminó siendo esclavo de Jesucristo. Bien. Entonces,
La pregunta clásica que siempre toda la gente te hace. Tú andas ahorita por la calle evangelizando, hablando de la palabra, y tú le dices, Dios es soberano. Tú le puedes decir a cualquier persona, es que Dios es soberano, gobierna el universo, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Y ellos te van a preguntar, mi hermano, otra pregunta clásica que la debes de apuntar para que cuando tú te la pregunten, tú ya nomás le haces así y tú puedas responder, porque te la van a hacer en cualquier momento. Es tu acordeoncito que vas a sacar y ya te la sabes, ¿no? La pregunta clásica y básica del incrédulo es, ¿a poco tu Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Tú qué le dirías? ¿Tu Dios tiene el control de todas las cosas? Sí. Dios es soberano en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra dice otro pasaje, ¿no? Él es soberano del universo, de todos lados. Bueno, entonces te van a decir lo clásico. Si Dios tiene control de todo, ¿por qué permite los desastres naturales? ¿Por qué permite que haya maldad? ¿Por qué permitió que mi abuelito era asesino y hizo esto y pegaba a mi abuelita? ¿Y por qué Dios permite tantos enfermos? ¿Y por qué Dios permite esto? La clásica pregunta: si Dios es el que legisla, decreta, permite, envía, si tiene Él el control de todas las cosas, ¿por qué permite el pecado del mundo? Este es el pensamiento de muchísima gente, pues más bien de toda la gente que no conoce a Dios, y aún de muchos cristianos, porque no conocen de la soberanía de Dios, no conocen y no saben cómo Dios se mueve. Hemos llegado al colmo del absurdo de no entender la soberanía de Dios, mis hermanos, que yo escuché a un pastor hablando en alguna ocasión que un senador de los Estados Unidos había llevado a cabo una demanda en contra de Dios. Estaba demandando a Dios porque permitía inundaciones, permitía huracanes, mucha gente moría porque había mucha gente enferma, y entonces él decidió que si Dios era el que hacía todo eso, pues que lo iba a demandar porque estaba generando mucho daño. Hizo su demanda y ahora el problema que él tenía, que no sabía a dónde llevar la demanda para citar al acusado, ¿no? O sea, ven lo absurdo que puede llegar a pensar la gente, o sea, se fue al extremo, ¿no? Pues entonces si tu Dios es si tu Dios es el que hace todo, el que permite todo, pues entonces Él es el culpable de todo esto. Y entonces vamos a entablar una demanda millonaria para que restituya todos los daños. Ese es el absurdo de querer hacer eso, ¿no? ¿A quién me compararéis? ¿A quién me haréis semejante? ¿A quién me haréis semejante? Y otro de los problemas que el hombre tiene cuando queremos aprender acerca de las cosas de Dios es que creemos que Dios es igual que nosotros. Ya lo aprendimos, Dios es espíritu, nosotros somos carne. Dios no es igual que nosotros, no está en el mismo nivel. Dios está infinitamente, muchísimo más elevado que nosotros. De Dios solo conocemos lo que Él nos ha permitido que le conozcamos. Solamente su espalda pudo ver Moisés. ¿Por qué? Porque nadie ha visto cara a cara a Dios, porque moriría. Solamente el unigénito, el Hijo de Dios, y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Amén, amén. ¿Sí? ¿Cómo se revela Dios al hombre? A través de la palabra, a través de Cristo, para poder ver. Él es la imagen del Dios invisible, dice su palabra, ¿no? Entonces hay que decirle al senador que mande su carta ya al tercer cielo, su acuse de su demanda, y a ver si se la entregan y se la reciben. ¿No? Ya veo, dice, hay un salmo en el que dice: me burlaré, ¿no? Me burlaré, me reiré de lo absurdo que están pensando, ¿no? Claro que suceden muchas cosas, claro que pasan muchas cosas en este mundo, pero Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del mal. Él en su soberanía permite que sucedan muchas cosas. Habacuc 1:5, Habacuc 1:15 dice:
Hay del que multiplica, del que se hace rico con lo ajeno, lo que no es suyo, o se enriquecen con lo empeñado, o con la usura, o con la extorsión. Ellos serán despojados, de ellos te convertirás en su víctima y te dejarán desnudos. Ay del que obtiene ganancias deshonestas, ilícitas, injustas, el producto de robos por causa de los asesinatos que hiciste, deshonraste tu nombre. Dice, y aún los cimientos de tu casa, las vigas de tus techos, le hacen eco a tu maldad, a las quejas. ¿Qué aflicción te espera? Ahí está la respuesta de Dios a todo lo que el hombre hace. ¿Qué aflicción te espera? Ay de ti que emborrachas a tus vecinos dándoles vino mezclado con drogas para humillarlos, contemplando su desnudez. Claro que sí suceden esto y muchísimas otras cosas más, pero ¿qué crees? Que Dios en su soberanía también tiene un día destinado para traer juicio al hombre y a toda la tierra y a toda la humanidad. Dios no se guarda nada, todo va a sacar a relucir. Todo llega, el día del juicio, el día del Señor, en donde muchos se van a levantar, muchos se van a lamentar, muchos se van a lamentar por todo lo que hacen, porque viven creyendo que no hay un Dios, y que si hay un Dios los ve y no dice nada. Dios es soberano en el cielo y en la tierra, no hay otro como Él, y todo lo que Él ha querido hacer, lo hace. Sabemos, mis hermanos, que Dios es soberano en los cielos, es decir, en los cielos se hace la voluntad de Dios. Se hace la voluntad de forma perfecta. Los ángeles que están en la presencia de Dios llevan sus mensajes, como lo hemos visto en la palabra. Cuando a María le es anunciado, un ángel le anunció, se cumple a pie de letra el mensaje de Dios. Los serafines que están en la presencia de Dios, que tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus rodillas, con 2 están volando, están alabando al Señor, santo, santo, santo. Los arcángeles cumplen sus órdenes, y nosotros, mis hermanos, cuando oramos el Padre Nuestro que está en Mateo 6:10, la oración que Jesús les enseña a sus discípulos y les dice, cuando ustedes oren, hagan más o menos esto, la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, Mateo 6:10. Jesús le enseñó a sus discípulos, mis hermanos, a que en primera instancia tú tienes que reconocer la soberanía de Dios sobre el universo y todo lo creado. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra, o sea, aquí y en mí, como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Todo el mundo obedece. Los ángeles, creación de Dios, diferente a nosotros, obedecen el mandato de Dios. Nosotros decimos esa oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿La hacemos? No la hacemos. Y tanto es que no lo hacemos, que esto pasó a formar parte de un rezo, ¿no? De un rezo, ya no de una oración que Jesús enseñó, eso ya es parte de una oración. Léela 20 veces y ya estás, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, y ya está. Pero jamás entendemos, hágase tu voluntad, Señor. Tú que eres Dios soberano, haz tu voluntad en mí, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en todo lo que yo haga, así como se hace tu voluntad en el cielo, Señor. Amén. Así se debe de hacer la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Nosotros estamos reconociendo que Él es Dios sobre el universo y sobre todo lo creado. Estamos reconociendo su soberanía, repito, aunque muchas veces ni siquiera entendemos o nos ponemos a reflexionar lo que estamos haciendo. El Señor, mi hermano, es soberano de la creación. Él es soberano de su creación. Los planetas giran a su orden. Las estrellas brillan bajo su mirada.
La Tierra gira bajo su órbita, no se mueve ni un centímetro, nadie sabe por qué se sostiene. Algunos se quedaron con la idea de que ahí estaba Hércules cargando la Tierra, y Hércules ya ha de estar más cansado que nada porque nadie lo viene a relevar, y ahí está el pobre Hércules, que ya nomás mueve un pie y mueve el otro y nadie lo sostiene. Se sostiene por el poder de su palabra, porque el Señor dijo así es y así va a ser. Las estrellas, Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. Tú te llamas Olivia, tú te llamas Mariel, tú te llamas, todos los nombres hablan, y no son números, no le dice, a ver, la estrella número 1, la estrella no son números, son nombres personales. Dios las conoce a cada uno en lo personal, a todas, a cada uno, y son millones, y así conoce a cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra. Él tiene dominio sobre todo ello, pues Él las creó, díganme si no las conocerá, a cada una de ellas las fue formando, y yo no sé si las estrellas eran así, pero a cada una le fue haciendo su piquito. Creo que no son así las estrellas, ¿verdad? No son con piquitos, pero bueno, así nos las enseñaron, ¿no? Cada una de ellas le dio forma con sus manos, por el poder de su palabra. Cada una las conoce. Entonces el Señor es soberano sobre su creación. Tal es su control soberano sobre la creación que no se le escapa un solo detalle. Dice su palabra en Mateo 10:29 que ni siquiera uno de los pajarillos más insignificantes cae a tierra, sino es por su voluntad. Dice Mateo 10:29, sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. El día que tú vayas caminando y veas a un pajarito tirado en el suelo, es porque el Padre lo permite. El pajarito no se cayó solo, ni se manda solo. Él es soberano sobre su creación, hasta los detalles más insignificantes. Si estamos hablando de un pajarillo, pero a lo mejor tú ves ahí a una hormiguita, tú ves ahí a una catarina que se paró ahí en tu mano, todo, absolutamente todo está sobre la mirada y el control y orden soberano de Dios en la vida de cada uno de ellos. Si Él está pendiente de esos gorriones, de esos pajarillos, imagínate, en nuestra vida el Señor está totalmente al pendiente. Él es más valioso y Él es más importante que cualquiera de esas criaturas de Dios. Su dominio es absoluto y su soberanía sobre los elementos. ¿Recuerdas tú cuando Jesús andaba en la barca, una barca que era de Pedro, y se la prestaba para que se transportara en el mar de Galilea? Cuando los discípulos tuvieron temor porque se levantó una gran tempestad, comenzó a soplar el viento y las olas sobre la barca, de manera que la barca ya se estaba hundiendo, mi hermano. Se estaba hundiendo. Imagínate a todos ellos que eran pescadores, y les dio miedo, les dio pavor, sintieron que hasta ahí llegaban, pero Jesús estaba con ellos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Soberano sobre los elementos, les dijo, reprendió al viento, y a la mar le dijo, cállate, y enmudece, y la mar quedó así. Los elementos le obedecen, hermano. Nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿obedecemos? ¿Te quedas callado cuando te dicen cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No, pero es que mi libre albedrío, que no sé. ¿Cuál libre albedrío? A ratito vamos a hablar de eso. Tu libre, soberana orgullo, voluntad. El mar se quedó callado y enmudeció a la orden del soberano Jesús, el Hijo de Dios. ¿No tienes miedo que perecemos, Señor? Pues ustedes tienen más miedo porque no han entendido quién está con ustedes, y entonces tuvieron un gran temor reverente. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano.
Él hace lo que quiere, mi hermano. Él hace lo que quiere. Con Moisés abrió el mar. ¿Tú crees que fue Moisés el que abrió el mar? Que porque levantó la mar, el mar se abrió. No. Fue el poder de Dios el que le dijo al mar: ábrete, para que el pueblo pasara en seco por 12 o 24 horas, ya ni recuerdo cuánto fue. Pasó todo el pueblo, eran más de 1 millón de personas las que tuvieron que pasar en ese momento. Pero también el poder soberano de Dios cerró el mar para que pereciera Faraón y su ejército. A unos abrió para bendecir y a otros para hacer juicio sobre el pueblo que quería atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sobre ellos vino el juicio de Dios. Vemos historias bíblicas que a veces nos parecen como de escuelita dominical, pero ya no lo son, mi hermano. Ya cuando conocemos a Dios y entendemos a Dios, vemos que no son de escuela dominical, es el común de Dios. Él cerró la boca de los leones cuando Daniel fue aventado a la fosa de los leones. Con Elías había unos cuervos que le llevaban su comida, lo que ahora nosotros conocemos como Didi Food, ¿no? Decía, Elías mandó un mensaje y ahí vienen los cuervos a traerle su comida. Eran los Didis de antes, ellos así, pero obedeciendo, porque Elías, no porque Elías les haya marcado, vinieron a traer la comida porque Dios los mandó y les dijo: llévenle a Elías esto, ¿no? Hizo que un burro hablara porque el amo de ese burro era un hombre necio. Imagínate, dice que si Dios pudo hacer hablar al burro, ¿quién no hará con cada uno de nosotros? No nada más. Es lo que Dios puede hacer, mi hermano. Él los creó y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Cuando estaban en el desierto y querían carne, el Señor les dijo: a ver, codornices, vayan para que las hagan fritas, asadas. Y ellas digan: ay, no, ¿cómo crees? No, ellas obedecieron, son obedientes. Aún la creación es obediente a Dios, ¿no? Con Aarón, su vara reverdeció cuando estaba en el arca del pacto. La vara de almendro reverdeció, se mantenía verde, con vida, se mantenía verde. Cuando los discípulos estaban pescando, se pasaron toda la noche pescando, mi hermano, y no atraparon nada. Jesús llega a ellos y les dice: arrojen nuevamente las redes. Y ellos dijeron: en tu nombre, Señor, las aventamos. Y en ese momento se acumuló una gran cantidad de peces, que dice que la barca hasta se hundía, ¿no? De tantos peces que eran. Eso, pues solamente lo he visto en las caricaturas de Aquaman, ¿no? Cuando le manda así, ya llegan un montón de peces y ayudan. O sea, el Señor tiene poder sobre todo eso, ¿no? Tiene poder. La creación entera le obedece. Él es soberano, mis hermanos. Aún sobre las enfermedades, te lo puedo decir yo, que el Señor me sanó de una enfermedad. Vemos cómo el Señor sanó a la suegra de Pedro, limpió leprosos, sanó a una mujer con flujo de sangre, a un hidrópico, a un ciego, paralíticos, muchas veces a mudos. En una ocasión sanó a uno que era mudo, estaba endemoniado y estaba ciego. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que estaba bien atrapado por el enemigo, lo tenía con un bozal en la boca para que no hablara y no confesara la verdad de Cristo, y para que no viera resplandecer la luz en su vida. Y este era el caso de muchos de nosotros antes de venir a Cristo: endemoniado, mudo y ciego. Y el Señor lo liberó. Sanó a paralíticos. Y dice en Mateo 15:30, nos narra el Evangelio según Mateo, que se le acercó mucha gente en los inicios del ministerio de Jesús. En sus inicios, en su primer año, dice que mucha gente traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús,
y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Todos los que vinieron a él enfermos no los rechazó, el Señor vino a él a sanarlos. Amén. Él tenía poder sobre la naturaleza, Amén. sobre la enfermedad. Tanto es así, mi hermano, que no sé si se acuerdan, Gamaliel, cuando va de noche a Jesús, les dice: Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces, solamente Dios puede hacerlas. Yo estoy seguro, dice Gamaliel, que tú vienes de parte de Dios. Jesús les mostró que Él es soberano aún sobre la muerte. Los evangelios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sus diferentes versiones nos dicen que Él le dio vida a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro cuando ya tenía 4 días de muerto. Lázaro, ven fuera, y la piedra fue removida y Lázaro salió con el vendaje y Lázaro regresó a la vida. No, Señor, que no le digas eso, porque ya son 4 días y ya de oler, pero quiten la piedra. Él tiene este hecho maravilloso que Jesús hizo fue la corona antes de que Jesús fuera llevado a la cruz. Y tanto era así que no solamente querían matar a Jesús, sino también querían matar a Lázaro. Estaban maquinando, estaban viendo a ver cómo le hacían, porque Lázaro representaba un testimonio vivo del poder de Jesús, y si él quedaba vivo, pues seguían el problema, ¿no? O sea, ya no era uno, ya eran 2. Lázaro, ven fuera. Y nuestro mismo Señor Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, tal y como se había profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y el plan soberano de Dios se cumplió, y no hubo nada que el enemigo pudiera hacer para detener la tumba y que ésta quedara vacía. La tumba no pudo detener a Jesús. Él es soberano aún sobre la vida, mi hermano. No sé si tú entiendas esto, porque esto es una promesa de lo que Dios va a hacer con nosotros, que Él nos va a levantar y nos va a dar vida. Nos ha dado vida espiritual porque estábamos muertos, pero la promesa de Jesús, Él es el primogénito de la resurrección. Él es el primogénito, y como Él fue levantado, así nosotros seremos levantados. Él demostró que tiene autoridad y poder aún sobre la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es soberano, mi hermano, no solamente sobre los elementos de la naturaleza, las enfermedades, de la muerte. Dios es soberano sobre el mundo espiritual, sobre los endemoniados. Ellos le conocen y le obedecen. Los demonios sí obedecen a la voz de Cristo cuando les dice: sal, cállate, enmudece. Le trajeron a un mudo endemoniado. En otra ocasión Jesús atravesó el mar de Galilea. No sé si recuerdas esta historia. Jesús se transportó de un lugar a otro, a la región de Gadar, y ahí se encontró a uno que le denominaron el endemoniado gadareno. ¿Recuerdas? Hay una versión que dice que era uno, hay otra versión que dice que eran dos, pero está hablando de la persona más importante, la cual liberó a uno de ellos. Le dice: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? No nos atormentes. Y ese endemoniado era tan agresivo que nadie lo podía contener. Lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas, mi hermano. Ya nadie quería saber nada de él. Ahí lo dejaban y andaba por todos lados, desnudo, lastimado de las heridas que se hacía. Y cuando Jesús lo liberó, dice su palabra, que él estaba sentado a los pies de Cristo en su sano juicio, escuchando al Maestro. Y cuando Jesús se iba de la región de Gadar, le dijo: Señor, quiero ir contigo. Y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y proclama lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Todos sabían y todos conocían lo que era el endemoniado gadareno. Ve y proclama. Otro evangelista.
el gadareno evangelista. Pasó de ser el endemoniado gadareno al endemoniado evangelista, ¿no? El ex endemoniado evangelista. ¿Y tú cuánta gente crees que haya creído y aceptado del Señor cuando lo vieron sano y en su juicio? Muchos, ¿no? Porque muchos lo conocían. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios es soberano, no hay otro como nuestro Dios, y el Señor hará todo lo que Él quiera. Amén. En otra ocasión, el Señor estaba en una sinagoga y de repente por ahí algunos de los que estaban sentados escuchando la palabra, escuchando la ley, de repente se levantó uno con un espíritu inmundo y dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Jesús le reprendió, así como reprendió al mar, y le dijo: sal de él. Él tiene autoridad aún sobre el mundo espiritual. Vemos en los libros de los jueces otra historia, la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel. Utilizó su relación con Dalila. Sansón era un muchacho alegre, de ojo alegre, no siguió la voluntad de Dios, pero aún sobre eso, sobre la soberanía de Dios, Dios trajo juicio sobre los filisteos en la muerte de él, cuando derriba el lugar donde estaban y mueren en esa ocasión miles de filisteos. No recuerdo la cantidad, no te voy a mentir, pero mueren muchísimos filisteos. Dios lo utilizó. Dios tiene soberanía, control total y absoluto de las cosas. Tanto es así que el mismo Satanás tiene que ir a pedir permiso para hacer algo. Dios le permite, como en el caso de Job, le dijo: dame permiso para dañar a Job. Le dijo: sí, pues haz lo que quieras, nada más no te metas con su vida. Y en esas pruebas Dios fue glorificado al final, mi hermano, porque sirvió para fortalecer la fe de Job y para que el nombre del Señor fuera enaltecido. Y Satanás quedó como lo que es, solamente un instrumento de Dios. Dice Spurgeon: Satanás es el diablo de Dios, porque hasta en lo que él hace se cumple el propósito y el plan soberano de Dios. Se cumple sí o sí. El Señor es soberano aún sobre el mal. Los hermanos de José lo venden a unos comerciantes por maldad. Se quisieron deshacer de él, pero Dios utilizó la maldad de sus hermanos para bendecir a toda una nación. Cuando llegaron a Egipto, ellos eran como 70. Cuando salieron de Egipto eran 1,000,000 que habían sobrevivido gracias a que José había llegado a ser la persona más importante después de Faraón, y halló gracia delante del Faraón y le permitió que sus padres vinieran a vivir y hasta les asignaron un lugar. La maldad de sus hermanos, Dios la convirtió en una bendición para una nación de la cual nosotros también descendemos, hermano. La maldad del hombre la utiliza Dios. En Jesús el justo, que fue maltratado, injuriado, clavado. Pilato se lavó las manos. Caifás por envidia lo acusó con mentiras. La gente pidió crucificarle. Mataron al justo. Fue una confabulación de maldad, la peor de toda la historia de la humanidad, y Dios la usó para bendición de nosotros. Si nosotros estamos aquí, fue gracias al plan soberano de Dios que se cumpliera, a que el Sanedrín, el sumo sacerdote, las autoridades romanas se combinaran para poder crucificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del cual nosotros ahora tenemos redención a través de su sangre. Dios utiliza todo lo bueno. Dice su palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a los que me aman. Ahora te voy a decir algo, mi hermano. Te voy a tratar de abrir los ojos en tu vida. Tú no eres libre, tú no eres soberano como tú creías, como tú siempre has creído, o como soñaste que podía ser.
Nuestro Dios, el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, decidió en dónde tú ibas a nacer. Tú naciste aquí en México, pero a lo mejor a ti te hubiera gustado nacer en Finlandia o en España o en Inglaterra. A lo mejor te hubiera gustado ser hija de la reina de Inglaterra, pero no, naciste aquí. Pero no fue decisión de tus padres, ni fue decisión tuya, fue determinación soberana de Dios. Él decidió que nacieras en esta época. A lo mejor a ti te hubiera gustado nacer en los años 60, en la época del rock and roll, o a lo mejor en la época de Jesús. A lo mejor a muchos les hubiera gustado nacer en el Antiguo Testamento y ver a David, a Josué, no sé. Eso tú no lo decides, lo decide Dios y Él siempre decide lo mejor. Él decidió quién es tu familia, Él decidió quiénes son tus padres, Él decidió que tú fueras hombre o mujer, Él decidió el día de tu llegada, Él va a decidir el día de tu partida, tú no la decides. Él decidió que un día tu corazón empezara a latir cuando estabas en el vientre. Él decidió que tú fueras alto, que fueras bajito, que usaras lentes, que no usaras lentes. Todo eso lo decidió Dios y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar esto. No hay nada que tú puedas hacer si tú eres moreno para ser blanco, si eres blanco para ser moreno, si tu cabello es chino para que sea lacio, si tu cabello es lacio para que sea chino. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar. Si tú eres bajito y te quieres ver más alto, lo más que puedes hacer es usar unos zapatotes para verte un poquito más alto y eso te vas a cansar porque no estás acostumbrado a estar. ¿Quieres tener ojos verdes? Pues te pones unos pupilentes y de un ratito y se te acabó el encanto en la noche. Pero no puedes hacer nada, nada. Dios es el que ha decidido quién eres tú. Dios decidió qué carácter tienes que tener tú. Dios decidió qué carrera has estudiado. Dios decide tu entrar y tu salir. Dios es soberano en tu vida. Dios es el que ha decidido. Él te creó. Él está bajo el control soberano de todas las cosas, de tu familia, de tu historia, de tu vida. Dios es soberano en tu presente, en tu pasado, en lo que hiciste antes de venir a Cristo, y Él es soberano en tu futuro. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. Lo único que te puedo asegurar, mi hermano, lo único que tú tienes seguro es que un día vas a estar en la presencia de Cristo. Eso es lo único seguro que tú tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestra redención. Eso es lo único que podemos estar seguros, que vamos a estar en su presencia. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿De qué nos vamos a morir? ¿Qué vamos a hacer mañana? No lo sabemos. Lo único que tenemos seguro es que vamos a estar en su presencia. Amén. Porque es su promesa. Gloria a Dios. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Que Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Dios es soberano. El Señor es soberano en el ejercicio de poder. Y así como estudiamos que Dios es santo cuando aplica su ira, Dios es santo cuando aplica su juicio, el Señor es santo cuando aplica su soberanía. Recuerda que la santidad de Dios nos garantiza que Dios haga las cosas correctamente. Él es un Dios soberano, mi hermano, que envía sequías, manda lluvias, truenos, calma tempestades, pone y quita reyes, imperios. En la historia bíblica podemos ver que primero subió el imperio persa, después el imperio babilónico. El imperio persa llevó cautivos a Judá o Israel del norte. Después Babilonia fueron cautivos el reino del sur, que era el reino de Judá. Después de ellos vino el imperio romano. Dios fue soberano en el tiempo en que Jesús tenía que nacer, en el tiempo que Jesús tenía que morir, estando el imperio romano gobernando. Él es soberano. Después vino otro imperio que el Señor quitó y que el Señor puso. La primera, segunda, tercera, cuarta guerra mundial, todos los que tú quieras. Hitler endurece el corazón del faraón, utilizó a Ciro, el rey de Babilonia, para
hacer regresar a su pueblo, así como escogió a Nabucodonosor para castigar a su pueblo por su desobediencia. Elige a Ciro, mi siervo le llama, para que le permita regresar a su pueblo, a Israel, para reedificar el templo y la ciudad. Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando Nabucodonosor se levantó un día en la mañana y dijo: Babilonia, Babilonia, todo esto yo lo he construido con mi propio trabajo. En ese momento él se transformó en una bestia y estuvo más de 7 años comiendo hierba en el campo, y no fue hasta cuando él levantó su mirada al cielo y reconoció la soberanía de Dios que él volvió a su cabal. Todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, es porque Dios te lo ha dado. No es por tu poder, no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por nada que tú hayas hecho. Dios te lo ha dado todo, y así como te lo da, te lo quita. Dios es soberano en sus propósitos, mis hermanos. Así como Dios puede hacer que una persona abra su corazón, que abra sus oídos para que escuche su palabra y se transforme, se convierta, así puede hacer que esa gente se endurezca, como Faraón, como Pilato, que no quisieron escuchar a Jesús. Dios puede hacer eso, y Él es soberano. Cuando en su tiempo, cuando Él quiere. No somos soberanos en nada, mi hermano. ¿Sabías que nosotros podemos orar por alguien para que se sane y no se va a sanar? Nosotros creemos que porque levantamos una oración, Dios tiene la obligación de escucharla. No. Señor, sana a la que mira, y al otro día se muere. No es tu voluntad, no es tu propósito, es Dios soberano el que tiene la autoridad, el poder, conoce todas las cosas para decir si es o no es. Cuando tú ayunas, vamos a ayunar para que ahora sí nos vaya bien, para que sucedan muchas cosas, pues lo único que haces es que te estás malpasando, y luego ahí te andas desmayando y te das bajón de glucosa, y ahí estás con la coca y no pasa nada, mi hermano. Lo único que sirve esto es para que tú te des cuenta cuán dependiente eres de Dios, y que por ti, por tus fuerzas, no puedes hacer nada. Es lo único para lo que sirve el ayuno, la oración. Claro, tiene su implicación todo lo que es oración y ayuno. No estoy diciendo que eso no sea correcto, estoy diciendo que tú no le puedes torcer la mano a Dios para que Dios haga algo, aunque aparentemente esté en su voluntad, ¿no? Solamente Dios sabe y conoce. En su soberanía, Dios decidió castigar el pecado de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Descendió fuego sobre ellas y las destruyó. En su soberanía también Él abrió las compuertas de los cielos para inundar la tierra, y desapareció la humanidad con ellos. Y en su soberanía Él decidió que solamente 8 personas se salvaran. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no más? ¿O por qué lo destruyó? ¿Para qué? Si de todas maneras iban a volver a reproducirse. Es la soberanía de Dios, y Él hace lo que Él quiere, y no hay nadie que le pueda impedir en sus propósitos. Él hace según la voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Tú no le puedes decir: no, Dios, no, ahorita, pero le vas a decir como Pedro a Jesús: no, Señor, mira, yo creo que mejor vamos a hacerle así, vamos a darle chance. ¿A quién me compararéis o a quién me haré semejante? Dios no es igual que nosotros. Dios es soberano en todo, y ese todo nos incluye a nosotros. Si hubiera un centímetro, un milímetro cuadrado en el universo, mi hermano, en el que Dios no tuviera el control y la autoridad total y absoluta, en ese momento Dios dejaría de ser Dios y dejaría de ser soberano. Pero créeme que no hay un rincón, no hay ni la más leve sombra, no hay un más leve espacio en donde Dios no esté presente y su soberanía y su autoridad se manifieste. No lo hay, no lo existe. Dios es soberano
en su propósito. Dios en su soberanía y en su infinita misericordia quiso redimir a un pueblo. ¿Recuerdas cuál fue ese pueblo? El pueblo de Israel, ¿no? Él llamó a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos, le dijo: de ti haré una nación grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Dios en su soberanía llamó a Israel, que era Jacob, después le cambia el nombre, pero en su soberanía dice que él amó a Jacob, pero también en su soberanía Dios aborreció a Esaú. Amó a uno y aborreció al otro. ¿Por qué? La soberanía de Dios, mi hermano. La soberanía de Dios. Dice un autor que en la eternidad pasada Dios se reunió con Dios en una santa asamblea y todo lo que Él prometió delante de Dios por su santidad se ha de cumplir y se ha cumplido. Hebreos 13 nos dice: por la sangre del pacto eterno. Dios llamó a Moisés, que estaba cuidando ovejas, llamó a David también de entre las ovejas, llamó a Josué como sucesor de Moisés, llamó al profeta Isaías. Recordemos que le muestra una visión y los serafines que estaban ahí ponen un carbón encendido en su boca, lo limpian y lo levanta como un profeta. A Zaqueo le dijo: baja del árbol porque hoy ceno contigo. ¿Tú crees que Jesús llamó a Zaqueo, que era un hombre chaparrito, y lo llamó porque Jesús iba pasando y lo vio? Mira, hable de ese chaparrito, que venga. Jesús le habló porque él ya los conocía, como ya los conocía a cada uno de nosotros desde antes, mi hermano. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos predestinados para ser salvos. A sus discípulos les dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. A Pedro y Andrés, ellos eran pescadores, dijeron: pues ahora vamos a ser pescadores de hombres. Cuando muere Jesús, dijeron ellos: pues ya, ¿cuál pescadores de hombres? Nos regresamos a pescar. Pero Jesús los vuelve a llamar y los reafirma como sus apóstoles, dando la vida por ellos. Se convirtió. Yo no vuelvo a ver en la historia que Pedro haya vuelto a pescar. Pedro se dedicó a compartir la palabra de Dios. El Señor es soberano, mi hermano, al llamar a sus 12 discípulos. El día miércoles yo compartí en la enseñanza que vimos acerca del Espíritu Santo cómo Él llamó a 12 discípulos, a los cuales les llamó apóstoles, y los llamó porque Él ya sabía quiénes eran, en dónde los iba a encontrar, y eso incluía a Judas Iscariote. Muchos dicen: es que Jesús se equivocó porque Judas pues lo iba a traicionar. Dios conocía y sabe cuál era el propósito del llamado de Judas. A Dios no se le escapa una, se la sabe de todas. No hay error. La soberanía de Dios se cumplió en la vida de Jesús, en la vida de Judas, en la vida de nosotros se ha de cumplir. A Saulo le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? A él lo tenía predestinado. Dice la palabra que desde el vientre de su madre lo había visto, desde el vientre de su madre lo había llamado. El Señor es el que siempre toma la iniciativa, nosotros no. Él nos alcanza, nos sale al encuentro, nos compra, nos cambia, nos redime, nos hace suyos, y si eres una de sus ovejas, Él deja las 99 y va a buscar a la descarriada, la toma en sus brazos y la regresa a su redil. Él es soberano en su llamamiento a cada uno de nosotros. Le dijo a Mateo: sígueme. Mateo no lo pensó, él era un recaudador de impuestos, dejó la mesa con el dinero y siguió a Jesús. A Noé le dijo: construye un arca,
y él obedeció construyendo una arca, aunque se tardó muchísimos años. A Moisés le dijo: saca a este pueblo de Egipto. Moisés obedeció y lo sacó. Llamó a Jonás a que fuera a predicar, y Jonás no fue. Jonás se fue para otro lado, pero se encontró con que había un mar que sí obedecía a Dios, marineros que sí temían de Dios, un pez grande que sí obedecía a Dios, un gusanito que sí conocía de Dios, que obedecía a Dios, una calabacera o una enredadera que sí conocía de Dios. Todos obedecían a Dios menos Jonás. Pero al final, en la vida de Jonás se manifiesta la soberanía de Dios. Se cumplió el propósito de Dios. Jonás, con 4 palabras, Nínive destruido en 4 días. Con ese sermón que duró 10 segundos, se convirtió todo un pueblo y fue el avivamiento más grande que ha habido en toda la historia bíblica. Pero no por Jonás, por el propósito de Dios cumpliéndose. ¿Sí? El barro, mi hermano, nosotros somos barro, Dios nos hizo del barro. No tenemos autoridad, no tenemos nada que decirle al alfarero acerca de cómo queremos que Él nos trate, que Él nos haga. Él es el alfarero y nos está dando la forma que Él quiere. Y si no le gusta, la va a deshacer y la va a volver a hacer, la va a volver a tomar hasta que tome la forma que Él quiere. A unos vasos para honra y otros vasos para deshonra. ¿De cuál vaso quieres ser tú, mi hermano? En la soberanía de Dios permitió que Israel saliera de Egipto, fuera al desierto, entrara a la tierra prometida. Viene un tiempo de jueces, viene el tiempo de los reyes, viene el tiempo de Jesús. Dios en su soberanía articuló toda la historia del pueblo de Israel, nuestra historia, porque esos son nuestros antecedentes históricos, mi hermano. Son nuestros antecedentes históricos. No hay otro como yo en toda la tierra. No hay santo como el Señor. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. Isaías 45:5. Todo lo que quiero realizaré. Dios tiene control y autoridad soberana aún sobre los elementos de la tierra. Josué le dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron. La soberanía de Dios sobre los elementos de la tierra. Voy a cerrar esta enseñanza. Espero que el Señor nos permita poder continuar. Hay mucha más información que quiero compartirles la siguiente semana. Quiero cerrar con este texto que dice, 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién subió al cielo y quién está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Dice, sentado a la diestra de Dios. El estar a la diestra de Dios, esta frase lo que indica, está a un lado, indica que tiene exactamente la misma autoridad, el mismo dominio, la misma autoridad y el mismo poder, porque Dios es uno. Oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Jesús está sentado a la diestra del Padre con toda poder y con toda autoridad, y no hay otro nombre dado a los hombres a través de los cuales se puedan ser salvos que Jesucristo nuestro Señor. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual tú puedas ser soberano. Y como dice su palabra, al único y soberano Dios sea la honra, la gloria, el poder, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios soberano, mi hermano. Ese es nuestro Dios soberano. Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, te damos. Te damos gracias, Señor, porque ahora te conocemos un poco más, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos entender, Señor, realmente cómo eres tú, Señor. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso,
un Dios portentoso, soberano, santo, omnisciente, omnipresente, que eres soberano del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tenemos un Dios tan grande, tan perfecto, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Bendito sea, Señor. Mi hermano, voy a hacer lo que en alguna ocasión un predicador le dijo a los congregantes. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado y le digas: te felicito por tener el Dios que tienes. Voltea, mi hermano, no tengas pena y dile: si no te avergüenzas del Dios que tienes, mi hermano, te felicito por el Dios que tienes. El Señor se voló la barba. No hay otro como nuestro Señor. Te felicito, mi hermano. Te felicito, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Grande es mi Señor. Señor,